buenos días a todas y a todos. Supongo que pone aquí que está grabando, por tanto, supongo que graba la reunión. Buenos días o buenas noches, depende de si estáis aquí o estáis en América, evidentemente. Hoy quería hablaros de tres escritos del Nuevo Testamento que responden a tres iglesias, fundamentalmente de influencia paulina, pero que ya no son de la segunda generación, sino más bien ya de la tercera generación, porque responden a una nueva situación que está viviendo ahora. Deja ver si puedo conectar lo del vídeo, compartir pantalla. Muy bien. Ahora no consigo que... Ahora, muy bien, ya está. Pues aquí vamos a ver las iglesias de Colosenses, Efesios y las iglesias de, falta aquí, primera carta de Pedro. Como siempre os pongo un poco de bibliografía para que si queréis complementar lo que yo explico lo podáis ver en ellos. Cuando os ponga una cita de selecciones de teología lo podéis ver online gratuitamente, si no es los últimos 5 años, y los cuadernos bíblicos también se pueden consultar gratuitamente en internet. Fijaos que estas iglesias responden a una nueva situación política y religiosa que viven las comunidades. En esta situación responde, como os pongo aquí, a la segunda y tercera generación cristiana, porque han ocurrido dos hechos que son fundamentales y que cambian bastante la situación de las iglesias cristianas, que aún son pocas y pequeñas, pero que, claro, han de responder a la nueva situación que están viviendo en el lugar en que están ubicadas. La primera fue la caída de Jerusalén en el año 70. ¿Por qué es importante la caída de Jerusalén en el año 70? Porque eso, aparte de que dio la impresión, si había caído Jerusalén y había sido destruida, que ya se acercaba el fin del mundo, y hizo que muchas comunidades tuvieran grupos que decían ya estamos en el fin del mundo y por tanto no hay que preocuparse de otras cosas. Aquí lo que sí es importante es que la caída de Jerusalén significó la desaparición de la iglesia madre, la iglesia inicial, la iglesia de Jerusalén, que era una iglesia radicalmente judeocristiana, que, como sabéis, ya lo vimos, creó muchos problemas a las iglesias paulinas que ya se habían abierto plenamente a los grupos paganos y que no obligaban a ser judío de religión para poder ser cristiano. Mientras existió esa iglesia de Jerusalén, por el prestigio que tenía, pues incidía en la vida de las otras comunidades porque tenía interés y deseaba que todas las comunidades en el fondo estuvieran marcadas por el judaísmo, no solamente por el Antiguo Testamento como revelación, sino también por el Antiguo Testamento como religión, que por tanto se circuncidaran y si no se circuncidaban, por lo menos que cumplieran las normas de pureza cultural que garantizaban la identidad de los judíos y de los que pasaban a formar parte del pueblo de Dios. Con la caída de Jerusalén, el judeocristianismo prácticamente como iglesia importante desaparece. Y claro, si desaparece esa iglesia que era el punto de referencia inicial, pues hay que actualizar el mensaje de las iglesias. Y luego hay una segunda cosa, como os he dicho, que también es importante, y es la experiencia pascual, la resurrección de Jesús, como no era un revivir, sino que era que Jesús aparecía como participando plenamente de la vida de Dios y por tanto de la vida que se esperaba para el fin de los tiempos, llevó a la idea, que Pablo compartió, de que el fin del mundo estaba muy cerca y que por tanto eso iba a terminar pronto. Pero claro, si se va tomando conciencia de que eso no es así, que la parosía o ese fin del mundo
es algo que va para largo y que tardará, por tanto, en ser una realidad, la Iglesia entonces tiene que resituarse, tiene que clarificar, por un lado, su origen y cuál es la finalidad que ha de cumplir para responder a lo que Jesús quería, tiene que clarificar también su misión, cómo comunica la fe cristiana, la fe de Jesús que vive a las distintas comunidades en las que va creándose pequeñas iglesias que quieren ser fieles a Jesús, y también va quedando ya muy claro que entre judíos y paganos ha de haber paz, que no hay ningún motivo, ya lo había dicho Pablo, para considerar que los judíos cristianos eran judíos de primera división y los paganos cristianos de segunda división. No, no, todos son iguales, porque la diferencia entre judío y pagano, en orden a formar parte ahora del pueblo de Dios, ya no tiene ningún significado. Pero en esas iglesias que nacen, y eso es lo interesante, por lo menos tal como nos ha quedado en los textos testimoniados en el Nuevo Testamento, Pablo es la referencia fundamental. Y esto vale sobre todo para esas tres iglesias que vamos a ver ahora: la de Colosenses, la iglesia de Efesios y la iglesia de la primera carta de Pedro. Porque él es el que da fundamento apostólico a las iglesias cristianas, el que ayuda a entender cómo hay que encarnar y actualizar en la nueva cultura que vive cada grupo esa fe cristiana inicial que Pablo descubrió cuando tuvo la experiencia pascual. Dios le reveló quién era el Hijo y lo que significaba la cruz y la resurrección de Jesús, y es lo que él intentó comunicar a sus comunidades. Por tanto, aunque ha muerto, Pablo sigue siendo el punto de referencia fundamental, porque las iglesias que han quedado testimoniadas en el Nuevo Testamento, a excepción de las iglesias quizás de Juan, que vimos la vez pasada, están todas marcadas por la teología de Pablo. Incluso los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas ya vimos que, aunque recogen tradiciones de Jesús de Nazaret, que evidentemente no vienen de Pablo, sin embargo, la visión teológica que proyectan sobre esas tradiciones cuando se crea un relato continuo en los evangelios está marcada por la teología de Pablo. Pero claro, Pablo era un gran apóstol, tenía una gran autoridad apostólica, aunque cuestionada por sus adversarios, pero los discípulos no. Y los discípulos, ante los problemas que van teniendo las distintas iglesias, pues tienen que intentar controlar un poco más el funcionamiento de la iglesia, porque al ir creciendo las iglesias empieza a haber problemas que ya no pueden ser solucionados por la autoridad de un apóstol como Pablo o como Pedro, que ya no existen, ya han muerto. Y por tanto, ante ese problema que se va creando en las comunidades, Pablo es la referencia fundamental, pero la comunidad se va organizando para poder funcionar teniendo un punto de referencia que era el de su cultura, es el de la ciudad helenístico-romana. En las ciudades helenístico-romanas de cultura del Imperio Romano tenían sus asociaciones gremiales que estaban, diríamos, controladas por un episcopo, que no significa, se ha traducido como obispo, pero el episcopo era el controlador, el administrador, el que vigilaba el funcionamiento del grupo, y diáconos que eran servidores que ayudaban a que estas asociaciones gremiales funcionaran. Y el otro modelo que también se utiliza, según como sea cada comunidad, es el modelo de la sinagoga, donde había los ancianos, que eran el punto de referencia de la comunidad y que tenían una autoridad moral para intentar resolver los problemas que hay. Digo eso porque es importante que con lo que vamos a ver ahora, veremos que va evolucionando la manera como van comprendiendo a Jesús y cómo van aplicando la experiencia cristiana a las nuevas situaciones que viven las comunidades. El que haya tanto pluralismo dentro, no solo del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo Testamento,
es algo que por lo visto el Espíritu Santo ha querido para que aprendamos a discernir cuando intentemos inculturar, encarnar nuestra fe en las situaciones que vamos viviendo ahora en nuestras comunidades, tengamos puntos de referencia para poder hacer este discernimiento. Y el punto de referencia es la Biblia. ¿Por qué la Biblia es punto de referencia? Porque para la fe cristiana, de todas las iglesias que encontramos en el Nuevo Testamento y las que hemos venido después y aceptamos el Nuevo Testamento como normativo, como canónico, es por un lado palabra de Dios, revelación de Dios, una comunicación de Dios. Dios ha inspirado a unos hombres, mujeres determinados una manera muy concreta de comprender la experiencia religiosa en la que determinados profetas como Moisés, Isaías, etcétera, han sido muy significativos, pero sobre todo en el Nuevo Testamento el más significativo es Jesús de Nazaret. Recuerden que en Juan vimos que Jesús dice: el que me ve a mí ve al Padre. Por tanto, si alguien encarna de una manera palpable la revelación de Dios, es Jesús de Nazaret, pero a Jesús de Nazaret no lo podemos escuchar directamente. Lo hemos escuchado a través de los testimonios que hemos encontrado, por un lado ya lo vimos en los evangelios y sobre todo también en Pablo, que vimos antes de entrar en los evangelios, porque es el autor cristiano que tiene los textos más antiguos en sus 7 cartas auténticas, como vimos. Pero si es palabra de Dios, sabemos que también es auténtica palabra de Dios encarnada en auténtica palabra humana. Es decir, que hay que tener en cuenta que la Biblia es realmente palabra humana y que por tanto tiene los condicionamientos propios de toda palabra humana. Un primer condicionamiento es que ninguna palabra humana puede abarcar plenamente la realidad de Dios. Por eso la Biblia tiene tantos textos, son intentos por ayudarnos a comprender cada vez más profundamente cómo es ese Dios que se ha revelado en Jesús de Nazaret y en Jesús de Nazaret. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, me la puede hacer mientras estoy explicando, ¿no? Aquí alguno me pedía controlar mi pantalla, pero veo que no se apunta. Bueno, estaba diciendo que es palabra de Dios en auténtica palabra humana. Por tanto, la única manera como no podemos leer los textos del Nuevo Testamento, y concretamente hoy los de Colosenses, Efesios y la primera carta de Pedro, es de un modo fundamentalista, al pie de la letra, como si no tuviéramos en cuenta que es una palabra que está encarnada en una situación económico, social, política y religiosa concreta y que utiliza unas formas literarias concretas propias de la época. Porque, como ya decía Santo Tomás, lo dije otras veces, todo lo que se recibe según la manera de ser del recipiente. Por tanto, como Dios no dicta ni manipula a la persona que le inspira esos textos que encontramos ahora en la Biblia, es muy importante que tengamos en cuenta en qué situación histórico, económico, política y religiosa está formulado un texto y las formas literarias que se utiliza en ese texto. Por eso, pienso yo, para que el discernimiento no se agarre solo a una palabra concreta o a un texto concreto, porque un texto fuera de contexto no sería más que un pretexto, lo que la Iglesia declara como normativo, como canónico, como inspirado por Dios, es el conjunto de la Biblia. Y por tanto, cualquier texto no lo podemos leer al margen del conjunto de la Biblia, porque es el conjunto de la Biblia la que posibilita que sepamos descubrir lo que tiene de humano esa palabra y que por tanto puede que no responda a la inspiración de Dios, sino que el autor humano haya creído que es palabra de Dios y de hecho no lo es, porque todas las actualizaciones están condicionadas, insisto en ello, por la persona que recibe esta inspiración. Y os voy a poner un ejemplo para que quede claro.
Por ejemplo, en el Antiguo Testamento aparece el momento en que el pueblo de Dios cree que si tiene un rey, si tiene una monarquía, responderá mejor a la misión de pueblo de Dios que Dios le ha confiado. Y cuando se lo piden a Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 8, ya Dios avisa que esa no es una buena idea, porque hasta ahora el que ha reinado ha sido él, y querer poner un rey, pues el rey pues les pondrá impuestos, les llevará a la guerra, cogerá a sus hijas para que sean servidoras en el palacio, etcétera, etcétera. Pero dice, ya que lo quieren, que lo prueben. Y la historia del Antiguo Testamento muestra que esta decisión de crear la monarquía, que de entrada parecía buena porque respondía a la cultura del momento en que todos los países tenían un rey y eso ayudaba a esos países a funcionar, pues no fue una buena idea. Digo eso porque puede que ahora, cuando nosotros intentemos ver cómo se van encarnando el proyecto, cómo se va encarnando el proyecto cristiano en las distintas iglesias que vamos a ver a partir de ahora, hay que tener en cuenta que no necesariamente lo que diga uno de esos autores, por decirlo así, va a misa, y que por tanto hay que interpretarlo literalmente a pie de la letra de un modo fundamentalista, como si fuera algo válido para todas las generaciones. No, fue una respuesta concreta a una situación concreta, y si ha quedado canonizado en el Nuevo Testamento es para que caigamos en la cuenta de dos cosas fundamentales. Una, que la auténtica revelación de Dios es Jesús de Nazaret y que Jesús es el punto de referencia fundamental. Pero para poder encarnar a Jesús en la vida propia de cada iglesia hay que tener en cuenta, como decía el Vaticano II, los signos de los tiempos y ver lo que cada tiempo pide. Pero en el momento en que intentemos encarnar eso, puede que proyectemos en Dios lo que en el fondo esa cultura tiene y que no es positivo. Porque es una cosa que espero ya les ha quedado claro, es que la iglesia tal como la tenemos ahora no la fundó Jesús de Nazaret. La iglesia nace después de la Pascua y la ponen en marcha los primeros discípulos y discípulas de Jesús, teniendo en cuenta la situación judía que se vivía en aquel momento. Cuando vino Pablo, lo intentó inculturar de un modo más claro, en un mundo más universal, más pagano, y eso ha ocurrido a lo largo de todos los siglos. Cada generación cristiana ha tenido en cuenta que ha de ser fiel al proyecto de Jesús, que ha quedado encarnado, normativo, canonizado en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, pero ha de intentar también adaptarlo a la nueva situación política y cultural que es necesario que podamos ver todos, ¿no? Por tanto, este punto me parece importante porque lo que vamos a ver a partir de ahora es cómo los intentos que van a hacer los discípulos de Pablo por inculturar la fe cristiana tal como Pablo se la ha transmitido, en principio es buena, pero puede ocurrir que no lo puedan hacer puede ocurrir que no sea la más adecuada cuando la situación política, económica, social haya cambiado y por tanto esa manera concreta que ayudó en aquel momento, pensaron, a encarnar la fe cristiana en aquella situación que ellos y ellas vivían, hoy evidentemente ya no es así. Por tanto, para poner un ejemplo, la estructura monárquica de la Iglesia respondió a unas situaciones concretas. Ahora que la cultura es distinta, puede que estemos invitados, como nos pide el Papa cuando nos habla de sinodalidad, a recuperar el elán primitivo de la Iglesia y a intentar inculturarla de un modo mejor. Por tanto, ese punto me parece importante. Dicho eso, vamos a ver cuáles serían las características de estas iglesias que hoy vamos a ver. Lo primero que aparece en estas iglesias es que, como ya se ve que el fin del mundo no está cerca,
se subraya sobre todo la importancia del presente, que hay que encarnar en la situación que se está viviendo lo que es la fe cristiana. Pablo, cuando quería mostrar que lo que él decía de Jesús era válido, pero que no habían llegado aún a la plena comprensión de la realidad de Jesús, él tenía una manera de pensar que distinguía temporalmente entre el ya y el todavía no. Ya hemos muerto con Cristo, dice él en la carta a los romanos, pero todavía no hemos resucitado. Por tanto, en esta tensión entre el momento presente y el futuro que se espera cuando venga el fin del mundo, cuando deje de haber esa tensión entre los dolores de parto que sufre la creación, como dice en Romanos 8, porque los seres humanos la manipulamos, pero dejará de sufrirla el día en que se acabe el mundo y Dios sea todo en todo. Esa tensión temporal que es típica de la teología de Pablo, sus discípulos que escriben la carta a los colosenses y la carta a los efesios ya no la tienen. Se parece más su manera de pensar a la manera de pensar que tenía Juan. Lo importante es lo divino y se contrapone a lo terreno. Lo divino es lo que está arriba, lo terreno es lo que está abajo. Por tanto, la carta a los colosenses, cuando quiere explicar un poco que lo que está diciendo de Dios es verdad, pero no es la verdad plena, en vez de utilizar esquemas del tiempo, utiliza esquemas del espacio. Y por eso afirma una cosa que Pablo no hubiera dicho en Colosenses, concretamente en el capítulo 3, versículos del 1 al 4, dice: así pues, ya que habéis resucitado con Cristo, se da por supuesto que los cristianos ya hemos resucitado. Pablo no decía eso. Pablo decía en Romanos 6 que ya hemos muerto con Cristo, pero que todavía no hemos resucitado, porque no hemos muerto. Pero como él no tiene en cuenta esa tensión entre el antes y el después, sino entre lo que es el mundo de arriba, el mundo divino, y el mundo de abajo, piensa que ya puede afirmar que hemos resucitado con Cristo porque tenemos la vida de Cristo en nosotros y por esto, dice él, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice que ya hemos muerto. Hemos muerto al mundo temporal, al mundo, por decirlo así, del pecado. Ya participamos de la vida de Cristo. Por tanto, como ven, se subraya mucho más lo que tiene de positivo la fe cristiana y menos lo que tiene de negativo por el hecho de que como somos humanos no participamos aún plenamente de la vida de Dios y podemos fallar. Y por eso él añade en Colosenses 1:4, cuando aparezca Cristo vuestra vida, entonces también ustedes aparecerán gloriosos con él. Por tanto, sí que sabe que aún no hemos resucitado plenamente, como decía Pablo, pero como quiere subrayar el valor que da el hecho de tener la fe cristiana por el mero hecho de estar bautizados, prefiere no pensar tanto en el futuro y subrayar más lo que significa el hecho de que ya hemos sido bautizados, hemos resucitado con Cristo y por tanto debemos participar de la vida de Cristo. ¿Y eso qué significa? Que el Padre ha arrancado a los creyentes del poder de las tinieblas, los ha arrancado y los ha trasladado al reino de su Hijo amado, como dice él en Colosenses 1, 13 y 14, porque del Hijo amado nos viene la liberación y el perdón de los pecados. Tanto como ven, ya se va subrayando cada vez más lo positivo que tiene la fe cristiana. Y por eso subraya también que comparten la herencia de los creyentes en la luz, Colosenses 1:12, y que como han resucitado con Cristo, como dirá también la carta a los Efesios en contra de lo que dice Pablo, pues ya tenemos esa vida plena en nosotros. Porque si Pablo hablaba de la iglesia como cuerpo de Cristo, Pablo no distinguía entre el cuerpo y la cabeza, que es Cristo. En cambio, estos discípulos sí que ya distinguen. Hablan de Cristo como cabeza de la iglesia,
y dicen, si Cristo, que es la cabeza de la Iglesia, ya ha resucitado, la Iglesia es una realidad plena. Como ven, cada vez se va dando más valor y más categoría, por decirlo así, a la Iglesia, aunque se mantienen las virtudes fundamentales que ya encontrábamos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, que son la fe, la esperanza y el amor. Y por eso él dice y da gracias por la fe, la esperanza, el amor y el evangelio que han recibido. Dice en Colosenses 1, 5 y 6, da gracias al tener noticias de su fe en Cristo Jesús y de su amor con todos los creyentes. Les mueve a ellos la esperanza del premio que Dios les ha reservado en los cielos y que han conocido por medio del evangelio. Por tanto, sí que se espera que habrá un final, pero se insiste tanto en lo presente que al final queda un poco más disimulado. Y por tanto, al disminuir la tensión escatológica, la vida carismática se transforma más en piedad, que es un valor típico de la religión helenista. Les voy a leer Efesios, capítulo 4, versículos 1 y 6, para que vean un poco cómo es esto. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 6, leemos lo siguiente. Así pues yo, dice Pablo, el prisionero por amor al Señor, les ruego que se comporten como corresponde a la vocación con que han sido llamados. Sean humildes, amables y pacientes. Sopórtense los unos a los otros con amor. Muéstrense solícitos en conservar, mediante el vínculo de la paz, la unidad, que es el fruto del Espíritu. Uno solo es el cuerpo y uno solo el Espíritu, como también es una la esperanza que encierra la vocación a la que han sido llamados. Un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios que es Padre de todos, que está sobre todos, actúa en todos y habita en todos. Por tanto, se subraya, porque se tiene mucho interés en subrayarlo, en la importancia que tiene esas virtudes cristianas que brotan de la vida cristiana. Dicho eso, otra característica que empieza a aparecer en las iglesias de los discípulos de Pablo es que si Pablo había dado tanta importancia a cada iglesia particular, de cabo, como se esperaba el fin del mundo pronto, no se preocupaba tanto de la iglesia universal, aunque sí quería comunión con las otras iglesias, ahora ya no se fijan tanto en una iglesia concreta, también lo miran evidentemente, pero empieza a tener cada vez más importancia la Iglesia universal. El autor de la carta a los Colosenses, que escribe como si fuera Pablo, es ciertamente un discípulo que por su teología es muy cercano a Pablo y por eso tiene tanto interés en enlazar la Iglesia a la que él quiere animar con el apóstol Pablo, que es el fundamento apostólico de la fe. Y por eso subraya también un aspecto nuevo que Pablo no subrayaba tanto, y es que la Iglesia tiene relación con el mundo entero, con el universo. Hay un dominio cósmico universal de Cristo que de alguna manera queda reflejado en la Iglesia. Por eso en la Iglesia de los Colosenses, como dice en 1:18, pues se insiste, se está fundamentada en Pablo, pero al final, concretamente en el capítulo 4, versículos 15 y 16, dice: saluden a los hermanos de la Odisea, a Ninfa y a la iglesia que se reúne en su casa. Cuando hayan leído esta carta, hagan que se lea también en las iglesias de la Odisea, y la que envié a los de la Odisea, léanla también ustedes. Por tanto, como se ve aquí, como sobre todo en la carta a los Efesios, la iglesia ya no se mira solo como una iglesia particular, sino
sobre todo en su relación con la Iglesia universal. Es una encarnación de la Iglesia universal. Y en este sentido, la carta a los Efesios no hará más que desarrollar aún más lo que ya Colosenses dice, y por eso a partir de ahora voy a hablar de las dos cartas, porque Efesios tiene delante a Colosenses cuando se escribe la carta. Y lo que hace es desarrollar más la cristología y la eclesiología que ha encontrado en Colosenses. Una de las cosas que subraya, como he dicho antes, es que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, como decía Pablo, pero añade que Cristo es la cabeza de esta Iglesia y que es el Señor de esta Iglesia y de él recibe su crecimiento. Pienso que el hecho de subrayar que Cristo es la cabeza ya empieza a preparar que se vayan desarrollando los ministerios dentro de la Iglesia, porque las iglesias van creciendo, van teniendo problemas y cada vez se va necesitando más un control mayor de los líderes de la Iglesia sobre la Iglesia, cosa que Pablo aún no hacía porque las iglesias paulinas eran muy carismáticas, aceptaban la autoridad de Pablo, aunque algunos, como saben, se lo discutían. Y por tanto, Pablo ahora no solamente sufre por Cristo, sino que sufre por la Iglesia, reproduciendo las tribulaciones de Cristo, como dicen Colosenses 1:24, porque la Iglesia va adquiriendo cada vez más significado, porque ya la relación con Cristo queda más lejos y la Iglesia es el medio que le permite ahora relacionarse con Cristo, pero evidentemente Cristo sigue siendo fundamental y al Colosenses 2:10 o Efesios insisten que la persona creyente se ha de renovar a imagen de su creador. Han de ser hombres, diríamos mujeres también, han de ser hombres nuevos que reflejen lo que era Jesús. Y se afirma en esa iglesia que hay una igualdad fundamental dentro del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, en Colosenses 3:11 se dice: ya no existe distinción entre judíos y no judíos, circuncidados y no circuncidados, más y menos civilizados, esclavos y libres, sino que Cristo es todo en todos. Pero luego, fíjense que en Efesios 5:21 hasta 6:9 da una serie de normas para los esposos y esposas, los padres y los hijos, los amos y los esclavos, que ya no dejan tan clara esta unidad. Ya se empieza a aceptar la cultura patriarcal de la época, lo que era la casa, donde el patriarca tenía una gran importancia y por tanto, si Pablo había insistido mucho más claramente en la igualdad fundamental entre todas y todos, los discípulos ya empiezan a adaptar esa mentalidad a la situación cultural que se vive en el mundo greco-romano del imperio y empiezan a introducir en la Iglesia algunos de los elementos propios de la cultura de su tiempo, porque piensan, si introduzco los elementos culturales en la Iglesia, será más fácil que la gente se convierta al cristianismo. Pero eso no quita que evidentemente la piedra angular de esta Iglesia sea Cristo, ¿no? Porque la Iglesia es verdad que es el pueblo de Dios, como se dice en Efesios 2:11 y 22, eso se mantiene, pero en ese pueblo de Dios ahora sí que ya es muy claro que no hay diferencia entre judíos y paganos. Para formar parte del pueblo de Dios, para nada hace falta ya, la Iglesia de Jerusalén ha desaparecido, que era más conservadora, para nada hace falta ya ser judío de religión. Y eso aparece muy claramente en Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22, ¿no? Y una cosa que llama la atención es que si Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 4, decía que Pablo era servidor de Dios, aquí Pablo ya es servidor de la Iglesia. ¿Ven? La Iglesia cada vez va adquiriendo más entidad, más importancia, ¿no? Y por tanto, hasta llegar el momento que no en estas cartas, pero sí en el momento actual, que hay iglesias que hablan más de la Iglesia que de Jesús, ¿no? Eso en aquella época evidentemente no se hubiera dado, pero ya se empieza a dar cada vez más importancia a la Iglesia. Y por eso se dice una cosa que es nueva, que los apóstoles y profetas son ahora el fundamento de la Iglesia,
del que no se puede decir, ¿no? Pablo en la primera carta a los Corintios jamás dice que él es el fundador de la Iglesia. Él dice que es el constructor y que luego otros edifican sobre ello, y etcétera. En cambio, ahora los apóstoles y los profetas ya son, sobre todo los apóstoles, algo del pasado y forman, por decirlo así, el fundamento de la Iglesia. Y los miembros de la Iglesia ciertamente han recibido la gracia de Dios y el don de Dios, pero se tiene mucho interés en mencionar según qué ministerios, ministerios de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor y maestro. Pablo solo hablaba de apóstoles y profetas, pero ya pastor y maestro es un título que empieza a aparecer en estas iglesias, pero lo que Pablo sí hacía era mencionar otros dones carismáticos, primera carta a los Corintios, y entre los dones carismáticos que había en la iglesia ponía el don de dirigir la iglesia, pastor, que dirían aquí, pero lo ponía en penúltimo lugar, no era un carisma fundamental. Aquí ya los carismas de liderazgo empiezan a adquirir una entidad importante porque se piensa que solo así se podrán resolver los problemas que tiene la Iglesia. Pero fíjense que en estas cartas, a diferencia de lo que veremos el próximo día en las pastorales, no se acentúa la sucesión apostólica ni los aspectos institucionales. No se explica cuál es la función de los pastores o cuál es la función de los maestros, a pesar de que hay muchos problemas en estas iglesias. Pero se considera que no solo es don de Dios el Evangelio, sino que estos líderes de la iglesia también son un don de Dios, como dirá concretamente en Efesios 4, 11 y 12, ¿no? Otra cosa que también se subraya más en estas iglesias es la importancia cósmica de la Iglesia universal. Como ya les dije, más que hablar, se habla evidentemente del sacrificio de Cristo en la cruz, que es fundamental, pero la Iglesia es muy importante para interpretar el significado de esto, porque es el pueblo de Dios, ya lo decía Pablo, y es un edificio, y al considerarlo como un edificio, se empieza a verlo ya como una casa. Y la casa en aquel tiempo era la casa patriarcal, era la casa típica de la cultura grecorromana, donde el patriarca tenía una función especial, lo cual, por tanto, facilita que poco a poco vaya habiendo una evolución para dar cada vez más importancia a los líderes de la Iglesia. Y como ser cristiano es una cosa que crea problemas en el entorno, se insiste cada vez más en una visión idealista de la Iglesia universal. Parece una cosa perfecta y que tiene incluso la capacidad de influir en los poderes del cielo, porque como el cielo y la tierra están unidos por medio de Cristo, como dice Efesios 1 y 10, la misión que ahora tiene la Iglesia, misión de la Iglesia, es extender este dominio universal cósmico de Cristo. Por eso la Iglesia cada vez, insisto, va teniendo más importancia y la Iglesia universal ya no es tanto la suma de las comunidades locales, sino la suma de todos los creyentes en Cristo, porque la Iglesia universal es más importante que la Iglesia particular. Pero como ya había pasado con Pablo, como hay problemas dentro de las iglesias, una de las preocupaciones fundamentales que tiene el autor de la carta a los Colosenses y el de Efesios es el de la unidad de la Iglesia. Aunque reconoce que la Iglesia es diversa, pero la Iglesia nunca debe perder esa unidad fundamental. Pero como son de herencia paulina, reconocen que la justificación es por la fe y el servicio ministerial ha de estar al servicio de la justificación por la fe, porque lo que nos hace pasar de la muerte a la vida, lo que nos hace santos, es que Cristo dio su vida
para santificar a la Iglesia y limpiarla de toda mancha. Por tanto, es la muerte de Cristo, no la Iglesia. La muerte de Cristo la que reconcilia a los judíos y paganos de modo que formen un único cuerpo, el cuerpo de Dios. La cabeza es Cristo y, por tanto, creando la paz entre ellos. Tanto Cristo crea por su manera, por su persona, por su obra, una especie de zona salvífica, que ahora es la Iglesia, que posibilita a los seres humanos en la fe la justificación. Por tanto, pasar de la muerte a la vida, superar el pecado y, por tanto, evidentemente es Cristo la fuente de la vida cristiana, como ya decía Pablo. Y si esto es así, si lo importante es la muerte de Cristo en la cruz, las normas alimentarias, las fiestas especiales, unas falsas doctrinas sobre ángeles, etcétera, que por lo visto corrían en la época, dice él, no son importantes, ¿no? Porque los ministerios que hay ahora en la Iglesia han de trabajar para edificar, para construir el cuerpo de Cristo, hasta que todos unidos, todas unidas, se llegue a esa unidad de la fe en el conocimiento del Hijo de Dios, que es Jesús, y en la plenitud de Cristo. Pero al ver a la Iglesia más ya como una casa, queda mucho más claro que predomina el modelo patriarcal de la casa, modelo propuesto por Aristóteles. Y eso evidentemente lleva a la marginación de la mujer, ¿no? Porque si esto es así, la mujer evidentemente queda marginada, porque en la casa patriarcal la mujer no tiene ninguna importancia. Fíjense lo que dice en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24, ¿no? Dice que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratase del Señor, pues el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza y al mismo tiempo salvador del cuerpo, que es la Iglesia. Y como la Iglesia es dócil a Cristo, así también deben serlo plenamente las mujeres a sus maridos. Eso Pablo no lo hubiera dicho nunca. Si recuerdan el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, que habla de las obligaciones de los maridos y de las esposas, son las mismas, no hay diferencia, no dice nada de eso. Pero ya en esa época, para adaptarse a la cultura patriarcal, se empieza, aunque no será tan radical como las cartas pastorales, pero ya se empieza a subordinar a la mujer. No prohíbe que hable aquí, pero sí que dice que ha de estar subordinada al marido. Por tanto, predomina este aspecto más patriarcal. ¿Y cuáles serían entonces los signos de los tiempos? Pues que la Iglesia se va institucionalizando para que el cristianismo sea un proyecto socialmente viable para las masas. Ya se tiene interés, como nos ha ocurrido en la Iglesia, que hemos abaratado el bautismo para que cada vez más gente se bautice, pero luego si ya no tiene ninguna relación con la Iglesia, da igual. Ya eso empezó en aquella época para lograr que más gente fuera cristiana, ¿no? Se intentó que se aceptaran algunos elementos de la cultura patriarcal, de la cultura machista de la época, aquí aún no tan claramente como en las pastorales, y por eso se aceptan los códigos domésticos que aparecen en estas cartas. En los códigos domésticos se ve claramente que se acepta la estructura social que es propia de la época y que la casa, tal como estaba estructurada en aquel momento, es la base de la comunidad. Y se dice una cosa para compensar un poco este predominio machista, y es que la imagen del marido y la mujer simboliza el amor de Cristo a la Iglesia. Pero claro, si Cristo es el Señor de la Iglesia, eso implica que el marido sea el Señor de la mujer, cosa que Pablo jamás hubiera dicho. Pero si Cristo cuida con cariño a la Iglesia y se entrega a ella y la ama, está implícito que evidentemente hay que contrarrestar esa cultura patriarcal afirmando que el marido evidentemente ha de amar, se ha de entregar, ha de cuidar de la mujer, porque la Iglesia es una familia.
pero una familia que ahora tiene como punto de referencia no la vida carismática de Jesús de Nazaret, que dejó su familia y que propuso unos valores alternativos muy radicales para poder construir este reino de Dios, este mundo en el que no hubiera pobres porque todos compartíamos. Eso ahora no se niega, se sigue aceptando, pero ya pasa más a un segundo plano porque se buscan aquellas características piadosas que facilitan que las personas pasen a formar parte de la Iglesia. Y para animar a los cristianos que son perseguidos, que tienen muchos problemas, se subraya que esas dificultades que tienen son dificultades universales, cósmicas, y que los cristianos han de aceptar que están en lucha para intentar superar esos problemas tan serios que se viven en su tiempo. Otro aspecto de esas comunidades en los que se ve que es efectivamente discípulo de Pablo, los discípulos de Pablo, los que lo escriben, es que el Espíritu Santo sigue siendo fundamental. Si luego miran tranquilamente los textos que les he puesto en el PDF y que tienen aquí en la pantalla, esos textos evidentemente muestran que se habla de la importancia que tiene el Espíritu de Cristo. En Efesios 2:22 dice llegar a ser morada de Dios por medio del Espíritu Santo. O en 1:13 habéis sido sellados por Cristo con el Espíritu Santo prometido. O en Efesios 1:10 y en Efesios 4:30, por él recibimos sabiduría por el Espíritu Santo, acceso a Dios. O en 2:22, por el Espíritu Santo somos edificados, nos llenamos de él, nos robustece. Tanto el Espíritu Santo es importante. Pero si leen las cartas verán que si Pablo insistía que los carismas, los dones, todos nos los daba el Espíritu Santo, porque al resucitar Cristo nos había dejado el Espíritu Santo, aquí parecen más dones eclesiales de Cristo, como dice en Efesios capítulo 4, versículo 7. A cada uno de nosotros será dado la gracia según la medida del don de Cristo, no del don del Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu Santo ya no tiene la importancia que tenía, por ejemplo, en Pablo. Y sí que se afirma que los creyentes pertenecen a Dios, son la adquisición de Dios, y que lo más importante es el amor de Cristo. El amor de Cristo es lo que ha de caracterizar a un cristiano, y que el poder de Dios actúa en los creyentes como actuó en Jesús al resucitarlo y sometiéndolo todo a él. Por tanto, ese aspecto también es importante para que se comprenda cómo van siendo estas iglesias. ¿Y cuáles serían los aspectos positivos y negativos de esa eclesiología que aparece en la carta a Colosenses y a Efesios? Sigo a Abraham en lo que les digo aquí. Positivo. Hombre, la imagen del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, estimula evidentemente el amor a la iglesia, sobre todo cuando se dice que Cristo da su vida por la iglesia, ¿no? Por tanto, eso favorece y fomenta que se ame a la iglesia y que se la sirva. Y además, a pesar de que hay muchos problemas, pero se la ve como santa, a pesar de que está formada como pecadores. Por tanto, uno no se desanima con los problemas que hay en la comunidad. Pero ¿cuáles serían los aspectos negativos? Pues querer ocultar los fallos que tiene la iglesia. Los fallos sobre todo a la jerarquía y los sacerdotes para no escandalizar. Porque si es tan santa, sus ministros no pueden fallar. Eso no es verdad. Y si es santa, no necesita reformarse. El peligro que puede tener esta eclesiología es un poco triunfalismo. Pensar que la iglesia es una maravilla, no es solo santa y no tener conciencia de que es también pecadora. Y el acento en la Iglesia Universal, diríamos, quita importancia a las iglesias locales, una cosa que estamos sufriendo mucho más ahora que entonces. Y luego estas cartas olvidan que la mayor parte del mundo no conoce a Cristo y sin embargo sí que puede salvarse. Quiere fomentar tanto el amor a la iglesia que solo se fija en la iglesia y no se fija en los que están fuera de la iglesia. Visto eso, muy brevemente,
algo sobre las iglesias de la primera carta de Pedro. Les pongo aquí una bibliografía que les puede ayudar a complementar lo que les he dicho. Lo primero que yo les quisiera subrayar es, en este texto, es que aunque se atribuye a Pedro la carta, no está escrita evidentemente por Pedro, probablemente está escrita a finales del siglo I, y Pedro probablemente murió mártir en la persecución de Nerón final de los años 60. Y parece que está dirigida a varias comunidades de origen pagano del Asia Menor, por la manera como introduce la carta, y lo que sí es muy claro es que su teología es semejante a la teología de Colosenses y Efesios, una teología paulina. Pero como si está escrita en Roma, Pedro y Pablo eran como las columnas de la iglesia de Roma, como dirá en el siglo II la primera carta de Clemente, capítulo 5, versículos 2 al 5, una manera de dar fundamento apostólico a estas iglesias que ya no tienen ningún apóstol, evidentemente, es intentar enraizarlas, por un lado, en la teología de Pablo, que aparece en la carta, adaptada a las nuevas circunstancias, pero poniendo también la figura fundamental de Pedro, que es una figura fundamental de la Iglesia romana. Son unos cristianos, y eso explica algunos de los acentos y cristianas que pone la carta, que están marginados por su conversión. El entorno los tiene marginados y les hace sufrir el hecho de que ahora son cristianos. Entonces, la gran preocupación que tiene el que escribe la carta es que se mantengan firmes, que no se desanimen, que no pierdan la fe, que confíen en el Padre. Y por eso en los textos que les pongo aquí se ve que insiste muchísimo que el modelo que han de tener es Cristo, y no un Cristo glorioso, es el Cristo que sufrió la muerte en la cruz. Por tanto, la pasión, la muerte de Cristo en la cruz es muy importante para comprender la fe cristiana y decir, si soy perseguido, en eso me parezco a Jesús, por tanto estoy en el lugar donde debo estar. Y otro aspecto importante, porque han pasado muchos años y son de origen pagano y ya conocen poco el Antiguo Testamento, es insistir en que la Biblia que tiene la Iglesia, el Nuevo Testamento no existe aún, es el Antiguo Testamento. Por tanto, que el Antiguo Testamento, en contra de lo que dirá Marción más tarde, a mediados del siglo II, o sea, poco después, el Antiguo Testamento va a misa. El Antiguo Testamento es la referencia fundamental para fundamentar la fe. Y entonces intentará darles identidad cristiana, que se sientan orgullosos y satisfechos por el hecho de formar parte de la Iglesia, aunque por ello sean marginados y perseguidos, porque en el fondo son el pueblo de Dios. Y para que recuerden que son el pueblo de Dios, les recuerda las características fundamentales de Abraham y del pueblo de Dios hebreo en el Antiguo Testamento. Son extranjeros, peregrinos, como Abraham y el pueblo hebreo, y están en una diáspora, como le pasó al pueblo hebreo, que tuvo que ir a Siria y luego a Babilonia, y les recuerda unos elementos que aparecen también en el Antiguo Testamento como características que dan valor al pueblo de Dios, que son una raza elegida, como parte de la Iglesia, son un sacerdocio real, todas, por el bautismo. No existe aún el sacerdocio sacramental, son una nación santa, como el pueblo de Dios, que está llamada a ser misionera, a proclamar los hechos de Dios. Y por tanto, ya no deben seguir el culto del Antiguo Testamento, ha desaparecido el templo, ya no deben hacer sacrificios de animales, sus sacrificios evidentemente han de ser espirituales por medio de Jesucristo, que es el que ahora es el punto de referencia de la Iglesia. Dice también, y eso es importante, que la revelación del plan salvador de Dios, que está centrado en Cristo, tiene una consecuencia. Si de verdad nos salva la vida de Cristo, que vivió de un modo determinado, lo cual le llevó a la cruz y a la resurrección, invita a que los cristianos vivamos una vida santa. Por tanto, se carga el acento sobre el modo de vivir, porque el modo de vivir ha de calificar y ha de caracterizar a una iglesia cristiana. Han de ser santos como Cristo
es santo, porque eso es lo que les permite tener la esperanza de que un día participarán plenamente de la vida de Dios. Han sido redimidos, eso es Paulino, han sido rescatados por la muerte de Cristo, pero más que insistir en este punto que se acepta, insiste en las consecuencias éticas, morales, basándose en el Antiguo Testamento y en Jesús, que tiene el hecho de ser cristiano, pero añadiendo lo que es propio de los códigos domésticos. Les voy a leer solo un texto, el de la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 17 al 3:7, que dice lo siguiente: mostrad aprecio a todos, amad a los hermanos, honrad a Dios, respetad al jefe del Estado. ¿Suena eso? Que los esclavos obedezcan respetuosamente a sus amos, no solo a los bondadosos e indulgentes, sino también a los severos, porque es digno de alabanza soportar por amor a Dios las vejaciones injustas. Si hubieseis de sufrir castigo por haber faltado, ¿qué mérito tendríais? Pero si hacéis el bien y por ello sufrís pacientemente, eso sí que agrada a Dios. Y eso, evidentemente, en un mundo que les calumnia y que les trata mal, dice no devolváis mal por mal. Decía Pablo que había que devolver bien por mal. Exhorta, por tanto, para que no escandalicen y no provoquen más persecución, a la sumisión, a la obediencia, a hacer el bien. Tanto como ven, ya empieza a entrar un tipo de espiritualidad que no es tan radical como la de Mateo, que dice que nos juzgarán porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Esto es fundamental en las primeras iglesias cristianas. En estas no se niega, porque la importancia del amor al hermano es fundamental, pero cada vez se intenta adecuar más la fe cristiana a lo que es la cultura de la época, para que así sea más fácil ser cristiano y provoque menos persecución. Por tanto, si se insiste en las cualidades de los cristianos, pues les llama a ser compasivos, a ser fraternales, a ser misericordiosos, a ser humildes, que venzan el mal con el bien, primera de Pedro 3, 8, 9, y dice él que si hacen el bien, el día del juicio, eso les garantizará la vida eterna. Pero fíjense que nos dice que hacer el bien sea hacer al hermano lo que el hermano me gustaría que me hiciera a mí, sino que pone una serie de cualidades que pueden disimular más la radicalidad de la opción por los pobres y ese compromiso que es muy claro en Jesús de Nazaret y que en parte Pablo aún conserva. Y por eso las metáforas que utiliza para la vida cristiana es que sean hijos obedientes, que son como recién nacidos, humildes, pero también reconoce que son piedras vivas. Por tanto, ¿qué viene a decir aquí la primera carta de Pedro de la Iglesia? Que la Iglesia es una fraternidad, eso lo reconoce, pero una fraternidad que ha renacido por la palabra viva y eterna de Dios. Porque todos tienen sus propios dones y esos dones, como ya decía San Pablo, hay que ponerlos al servicio de los demás. Pero ahora dice una cosa que ya es importante porque los líderes cada vez van teniendo más importancia. Recuerda que Jesús es el pastor y el guardián de los cristianos. Eso es fundamental, eso no lo niega. Pero ya insiste en que es el modelo como pastor. Recuerden que eso también lo encontramos en Juan 21, ¿no? Cuando Jesús va con Pedro y le confía que cuide a sus ovejas, pero lo que le pregunta no es si ha sido ordenado, si ha sido, no, le pregunta, ¿me amas? El amor es lo que debe caracterizar a Pedro como pastor de las ovejas y respetar que el discípulo amado en Juan 21 tenga su liderazgo y que vea más que él. Eso lo ha de respetar. Pues aquí, de un modo semejante, se dice que es verdad que hay líderes que han de ser los pastores de la iglesia, son algo ya especial, que han de tener un modelo, que es Cristo. Entonces, si el modelo es Cristo, ¿cuáles serían las características de un buen pastor?
que ha de velar por el rebaño y lo ha de hacer de buen grado, no obligado. No ha de ser líder de la iglesia porque lo obligan a ser, lo ha de hacer libremente, con gusto, ¿no? Y vigilar para que el rebaño, para que el resto de los hermanos y hermanas pueda vivir. Segundo, muy importante, ya empieza a ser importante, que lo haga generosamente, no por ganar dinero. A medida que las iglesias van creciendo y van teniendo más número de personas, pueden tener más dinero. Todo el peligro es que se una liderazgo, ya lo criticaba Mateo, ¿no? Lo que recibisteis gratis, dadlo gratis, ¿no? Mateo 18. Pero eso cada vez fue siendo más peligroso. Por tanto, les indica que han de ser generosos y no por amor al dinero han de velar y cuidar de la fe. Y que han de ser modelos de rebaño, pero no como los patrones. Aunque es verdad que ha incorporado todas esas ideas patriarcales, un poco de la cultura de los patrones que dominaba en la época, pero lo compensa un poco porque insiste que ellos han de ser modelos del rebaño, no patrones, no dominadores del rebaño. Por tanto, aún no se llega a la importancia que tiene los ministros en las cartas a los pastorales, pero ya se está avanzando hacia ello. Y por último, lo último que les quiero decir es que no reflexiona sobre la situación de los judíos y de los que no son cristianos. Y como alaba tanto el ser cristiano, parece que es una maravilla, puede fomentar que la gente tenga la impresión de que los cristianos nos creemos mejores que los demás, que somos una élite, somos mucho mejor, ¿no? Fuera de la iglesia no hay salvación. Claro, eso provocaría el resentimiento de los que no son cristianos. El acentuar tanto esta situación se comprende por lo que está viviendo la comunidad, y es que es una comunidad marginada, perseguida, que tiene muchos problemas y tiene peligro de no tener autoestima. Por tanto, hay que fomentar la autoestima de los cristianos. Pero claro, no hay que fomentarla tanto que se llegue al otro extremo, que tengamos tanto autoestima que nos creamos mejores que los demás y no valoremos a los que están fuera de la iglesia. Por tanto, como ven por lo que ya les he dicho, lo que aquí queda claro es que en estas iglesias son paulinas, evidentemente aceptan de Pablo lo fundamental, la muerte de Cristo y su significado, pero ya se va haciendo una evolución hacia una iglesia que sea cada vez como iglesia más importante. O sea, que el papel de Cristo no se niega, es fundamental, pero vaya pasando poco a poco, pueda pasar a un segundo plano para poner en primer plano la iglesia, para que la autoestima de la iglesia compense el peligro de despreciarla, porque ser de la iglesia comporta problemas en la sociedad y en el ambiente en que se vive. Por tanto, el que hayan sido canonizados esos textos nos muestra cómo el intentar adaptar la iglesia a los signos de los tiempos es necesario, pero tiene sus peligros. Por tanto, cuando al final nos preguntemos cómo creemos hoy que debería ser una iglesia que sea fiel a Jesús, tenemos que mirar toda la Biblia, todas las iglesias del Nuevo Testamento, no solo las pastorales si somos conservadores o no solo Pablo si somos radicales. Hay que ver lo que es fundamental, insisto, lo fundamental está en los evangelios y en Pablo, no hay que dar más importancia a lo que es secundario que lo que es fundamental en el Nuevo Testamento, pero lo que es secundario también tiene importancia porque nos ayuda a ser realistas y a caer en la cuenta de cómo se va encarnando la palabra de Dios en palabra humana, con todo lo positivo que tiene, pero también con los peligros, lo cual nos permitirá hacer un buen discernimiento a la hora de decidir cuál es la iglesia que nos parece adecuada. Bien, esto es lo que les quería decir y ahora abro la posibilidad de que ustedes me hagan preguntas, me hagan objeciones, me pongan dificultades o si alguna cosa, como he ido muy rápido, no la he explicado bien, que lo puedan decir o corregir o preguntar. Por tanto, les doy la palabra. El que vaya a hablar, que habla
el micrófono y así todos lo podremos escuchar. Mi primera pregunta es, de lo que he dicho, ¿hay alguna cosa que no haya quedado bastante clara o que no me haya explicado bastante bien? ¿Sí? ¿Se me oye? Muy bien, sí, Josep, dime. Bueno, no, se ha explicado muy bien y muy agradecido por sus magistrales lecciones. Pero a ver si podía profundizar un poco quizás en la cuestión escatológica. Sí. Lo que decimos, el reino de Dios ya es ahora, pero todavía no. Sí. Porque cuando decimos eso, lo decimos inspirándonos fundamentalmente en Pablo y en los evangelios, que tienen una teología paulina, que tengan palabras evidentemente recogidas de Jesús, pero la manera como lo estructuró Marcos y los que siguieron a Marcos es paulino, porque Juan tampoco tiene tanto este acento escatológico de futuro, porque tiene esa concepción teológica que lo importante es formar parte del mundo divino y no del mundo humano, de arriba y no de abajo. ¿Qué queremos decir con que el reino de Dios ya, pero todavía no? Eso yo creo que queda muy claro y lo explica muy bien Marcos. Cuando Marcos empieza el Evangelio, recuerden, en Marcos 1:15, él habla de cuál es el proyecto de Jesús. Dice, el reino de Dios se ha acercado, se va haciendo presente. Convertíos y creed en el Evangelio, en esa buena noticia. ¿Qué está diciendo? Que el hecho de que Jesús haya venido como Jesús es, el que ve a Jesús ve al Padre, es la mejor manera de intuir cómo debe ser esa realidad amorosa que llamamos Dios, porque se encarnó plenamente en Jesús de Nazaret. El modo como él actuó y el modo como él habló es la mejor manera de descubrir a Dios. Como Dios, el proyecto que tiene cuando crea la humanidad, y lo vimos ya en el Antiguo Testamento, y Jesús lo asumió, se llamaba el reino de Dios, es que hubiera un grupo de un pueblo de Dios, un pueblo escogido por puro amor gratuito, para que desde ese amor gratuito fuera capaz de amar gratuitamente a los demás y construir un mundo no según la lógica egoísta como la nuestra, neocapitalista globalizadora, sino desde una lógica generosa que es feliz haciendo feliz a los demás. Dice, Dios liberó al pueblo de Israel, que era un pueblo oprimido, que era un pueblo que tuvo que emigrar, etcétera, para que desde esa experiencia de ese amor gratuito de Dios que le ha liberado y le ha permitido vivir en la tierra prometida, pues se dé unas leyes y construya un mundo en el que no haya pobreza. Deuteronomio 15:4, porque hacemos unas leyes que cada 7 años perdonamos las deudas, cada 50 años volvemos a repartir la tierra, la riqueza, y así mostramos a todos los pueblos de la tierra como idealmente, dice Lucas en Hechos capítulo 4, 32 al 35, que era en la primera iglesia, que no había pobres porque todos compartían, que se puede construir un mundo solidario y fraternal en el que no haya pobres porque todos compartimos. Si hiciéramos eso, Dios reinaría en la tierra. Por tanto, aún no reina plenamente. ¿Por qué? Porque seguimos siendo pecadores, Dios nunca manipula y Jesús hace una propuesta, no la impone. Cuando ve que lo van a matar, está dispuesta a dar la vida porque confía que eso nos impactará tanto que nos ayudará a superar el egoísmo y a intentar ser fieles a ese sueño, a ese proyecto de Dios que llamaba el reino de Dios en Marcos 1:15, está la palabra, y que entonces haremos presente en este mundo ese reinado de Dios, ese mundo alternativo. Otro mundo es posible y necesario. Por eso, en Lucas 11:20, por ejemplo, dice él, si con el dedo de Dios expulso a los demonios, libero, es que el reino de Dios ya está en medio de vosotros, pero no está plenamente en medio de nosotros. Hay una tensión porque como ese mundo está dominado por el pecado estructural, aunque la gracia sea muy importante y el pueblo de Dios pueda ser en muchas ocasiones, a través por lo menos de muchos de sus personajes, como Pere Casaldáliga, fiel al proyecto de Dios, la mayoría
no lo somos y sobre todo la mayoría del mundo evidentemente no. Y por eso no se pierde lo que se llama la escatología del futuro. Es decir, que aunque aquí estamos llamados, porque eso depende de nosotros, a poner signos en la Iglesia como pueblo de Dios, que muestre a los otros pueblos de la tierra que quiere ser algo misionero, que ayude a otros pueblos a descubrir que lo que hemos descubierto de nosotros es válido. Ayude a otros pueblos de la tierra a crear un mundo solidario y fraternal en el que no haya pobres, porque también todo el mundo es solidario, aunque esa es la vocación y aunque pongamos signos que muestren que eso es posible y que vale la pena y que nos hace felices, hemos de ser lo suficientemente lúcidos como para caer en la cuenta que mientras estemos en ese mundo, las fuerzas negativas de este mundo, y lo veremos en el Apocalipsis, el Imperio Romano entonces, ahora pues o Rusia o Estados Unidos o nosotros también formamos parte del mundo rico y nos dejamos configurar por la lógica neocapitalista, pues mientras pase eso no habrá la plenitud de vida. Y por eso Pablo decía, para que no pensáramos que ya teníamos el reino de Dios aquí, y eso era bueno, que ya habíamos muerto con Cristo, pero no habíamos resucitado. Hasta que no viniera el fin del mundo, Cristo no lo sería todo en todos. ¿Recuerdan? ¿No? La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 12 al 20. Al final, cuando se termine el mundo, sí que Dios reinará, porque el pecado ya no tendrá fuerza. Por tanto, la escatología de futuro es la que subraya que el pueblo de Dios está en camino. Eso el Papa con la sinodalidad lo ha subrayado. Estamos en camino hacia ese mundo alternativo que un día será realidad, el cielo nuevo, la tierra nueva, en la que no habrá ni llanto, ni luto, ni dolor, porque Dios lo será todo en todos, como dice Apocalipsis 21, versículos del 1 al 5, pero eso es futuro. Mientras exista el mundo, el reino de Dios estará aquí, pero no será pleno. Habrá un dinamismo encarnado, por lo menos debería estar encarnado en las iglesias que muestren esa posibilidad. Como si recordáis todo lo que os he ido diciendo en las sesiones anteriores, en los evangelios y en Pablo, esto aparecía más claro, sobre todo en los evangelios. A medida que vamos haciendo teología, sobre todo ya después de Pablo, pero ya Pablo empieza, cada vez vamos acentuando más las virtudes morales, éticas, la piedad, lo que, por decirlo así, está bien visto en la sociedad en que vivimos, y vamos olvidando la opción por los pobres, el compromiso en la denuncia de la injusticia, etcétera, ¿no? Y el peligro que pueden tener las iglesias cristianas es precisamente esto, ¿no? Que olvidemos lo que es la vocación misionera de la iglesia y que nos vayamos adaptando tanto a la cultura del ambiente que no es cristiana muchas veces y que tiene a menudo valores anticristianos, como la que estamos viviendo ahora en el mundo, insisto, neoliberal, globalizado, y que eso, pensando tanto en la iglesia y en el mundo, nos lleve a olvidar lo que era fundamental y que debería ser fundamental en la iglesia, que es el proyecto de Jesús. Y Jesús vino al mundo para mostrarnos que otro mundo es posible y necesario. Un mundo solidario y fraternal en el que no hay pobres porque compartimos. Esta es la misión fundamental de la iglesia. Las otras cosas estarán bien, nos ayudarán a convivir, son positivas, ayudarán a que la gente se pregunte, hombre, si esta persona es capaz de perdonar, esta persona es generosa, se ama incluso a los enemigos, maravilloso, ¿no? ¿Por qué? No le podemos decir, porque la experiencia de Jesús de Nazaret ha sido un regalo gratuito que nos ha transformado por dentro y nos ha dado la capacidad de vivir así. Pero eso, lo fundamental es la experiencia de Jesús, no la iglesia como modelo, porque eso nos puede llevar a canonizar a la iglesia y pensar que la iglesia solo es santa. No, la iglesia es santa y pecadora, porque está formada por gente como yo, personas humanas. Por tanto, evidentemente, tiene fallos. Por tanto, lo que se llama la escatología de presente es la escatología que subraya la importancia de lo que hacemos aquí ahora como signo de lo que esperamos para el fin del mundo, cuando Dios
lo pueda ser todo en todo. Pero el fin del mundo depende de Dios. En cambio, lo que depende de nosotros es ese mundo. Lo malo es que sería que esperando tanto lo del final olvidáramos lo del presente. Que la escatología de futuro no nos llevara a pensar que hemos de cambiar este mundo, porque para eso vino Jesús. Jesús no vino a decir que tendríamos otra vida, lo dijo, pero lo que más lo dijo de paso. ¿Por qué? Porque eso ya depende de Dios, no depende de nosotros. De nosotros depende vivir como Jesús nos enseñó a vivir. Y la vocación del pueblo de Dios es encarnar el proyecto de Jesús, el reino de Dios, y encarnarlo como Jesús interpretó, reinterpretó el Antiguo Testamento y como las cartas de Pablo, etcétera, lo fueron adaptando a los signos de los tiempos, pero teniendo en cuenta eso que les he dicho al comienzo, que la palabra de Dios es palabra humana. Y por tanto, el Nuevo Testamento también quiere que descubramos que no todo lo que los cristianos de aquella época pensaron que Dios quería, efectivamente Dios lo quería. Era una respuesta a la cultura de su tiempo. Y por eso marginaron a la mujer. Pero la marginación de la mujer va en contra de lo que Jesús quería y de lo que Pablo hacía. Por tanto, afirmar que la mujer no puede ser líder de la Iglesia, que ahora, desde el siglo II, va unido al sacerdocio, eso va contra lo que es la revelación fundamental, global, de la Biblia. Aunque pueda estar en una carta pastoral, el que esté en un texto concreto, si lo sacamos de contexto, se convierte en pretexto. Y la Iglesia lo ha utilizado, la Iglesia jerárquica, y muchos cristianos lo hemos utilizado para marginar a la mujer. Y eso, evidentemente, como veremos el próximo día con las cartas pastorales, no es lo que Jesús quería y no responde a una Iglesia hoy como la querría Jesús. Por tanto, si ellos fueron capaces de estructurar la Iglesia de un modo patriarcal y estructurar la Iglesia de un modo monárquico, con todos los problemas que eso significa, decir que hoy no podemos democratizar la Iglesia es no caer en la cuenta que la Iglesia, si se pudo, diríamos, volver monárquica, también se puede volver democrática. Claro que la democracia no es el ideal, tiene muchos problemas. La Iglesia no es una democracia, pero mucho menos es una monarquía absoluta. Y ahora la estructura actual de la Iglesia es una monarquía absoluta. Y eso va en contra de la revelación global, lo que intento mostrar en ese curso, que nos revela el Nuevo y el Antiguo Testamento. Josep, respondo a tu pregunta. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar o decir algo? Yo quería hacer una pregunta. Sí, dime, Agustín. Sí. Es que hay una cosa que me ha quedado un poco... Debo entender que la Iglesia es el instrumento de salvación. Cuando decíamos antes que los que están fuera de la Iglesia también tienen acceso a la salvación, tienen acceso si continúan fuera de la Iglesia, o el camino es que se incorporen a la Iglesia para tener acceso a la salvación. Sí. No me ha quedado claro. Sí, ante tu pregunta. No, esa afirmación que fuera de la Iglesia no hay salvación es falsa. No hay que formar parte de la Iglesia para salvarse, porque si no la mayoría no se salvaría. ¿Y qué Dios sería eso? Que crea un mundo donde la mayoría no se salva. Y ya lo tenemos muy claro, lo recordé cuando vimos Mateo. ¿Recordáis que en Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46, nos dice que nos hará este examen final? Cuando muramos y nos encontremos con Jesús, con el Hijo del Hombre, nos preguntará: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo en la cárcel. Y de ¿cuándo lo hicimos? Cuando lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, me lo hicisteis a mí. Por tanto, no hace falta saber que el hermano al que yo ayudo, el amor que yo practico, es Jesús. No hace falta saber. Lo importante es hacerlo. Porque Jesús dijo, según Mateo, en Mateo 7, 16 y 20, por sus frutos los conocerán. No son las palabras lo que muestran que somos creyentes, son los actos, ¿no? Y si amamos al prójimo, el amor al prójimo es el gran sacramento de la salvación universal. Los cristianos valoramos mucho la Eucaristía porque nos ayuda a vivir la fe, pero el gran sacramento que salva es el amor al prójimo en necesidad. Porque este sacramento lo pueden
pueden de él participar todo el mundo. Y es el instrumento del que se sirve Dios para salvar. Porque lo que salva no es lo que creemos, es lo que hacemos, el amor, no la fe. Es en lo que seremos juzgados. Por tanto, todos somos aprendices, ¿no? Todos somos aprendices. Y en este sentido puede ser que sea mucho, se salve, o sea, se abra mucho más al amor de Dios una persona que no esté en la iglesia, pero que sea solidaria, que defienda al pobre, que denuncie la injusticia, que un cristiano que esté acomodado, que lo explote, que tenga prejuicios, etcétera, ¿no? Por tanto, eso sí que es importante. Lo que pasa que para ver eso hay que volver en esa visión global de la Biblia, ver cuáles son los textos fundamentales desde los cuales hay que leer los textos concretos. Porque si sacamos un texto de contexto, podríamos pensar lo que pensaron un tiempo, que fuera de la iglesia no hay salvación. Y no es verdad, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta, alguna observación más? Se ve que me he explicado o muy bien o muy mal. Muy bien. Que ya os he agotado, ¿no? Pero supongo que sí que os habéis dado cuenta, que me parece muy importante, cómo, diríamos, el Nuevo Testamento sanciona lo que va pasando en las iglesias, para que nos sirva para discernir. Y no canonicemos textos aislados. ¿Recordáis que os dije que en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, dice San Pablo que todo lo que está escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que era la Biblia de San Pablo, está escrito para nuestra instrucción, para que saquemos una lección, para que viendo, por ejemplo, cómo los que salieron de Egipto fueron muriendo en el desierto porque no se abrieron a la revelación de Dios, eso nos sirva de enseñanza y saquemos una lección. Por tanto, ¿qué está diciendo? Ser bautizado y ser pueblo de Dios no garantiza nada, porque también era pueblo de Dios el pueblo que salió de Egipto, que había sido todo él liberado por Dios a través de Moisés, que Moisés representa, pero esto no es suficiente, porque Dios siempre respeta a cada ser humano y la libertad. Y por tanto, el bautismo es una invitación a lo que dice Jesús que han de hacer los discípulos una vez se les aparece resucitado. Dice, convertid a todo el mundo en discípulo mío. ¿Y cómo? Bautizándolos, sí, pero enseñándoles a guardar todo lo que yo os he enseñado. Mateo 28, 16 al 20. Por tanto, el ser fiel a lo que enseña el Evangelio, a lo que Jesús dice y hace, que es el principal punto de referencia, es fundamental. Y no podemos sacrificar lo que Jesús hace y dice a una idea que haya venido más tarde por culpa de que hemos querido facilitar que la gente se haga cristiana y hemos creído con buena fe que convirtiendo el cristianismo en una monarquía absoluta, que eso ayudaría. Pues no, ¿no? Y por eso es importante recordar, por ejemplo, lo que dice Mateo en el capítulo 23, 8 y siguientes. A nadie llamen padre en la tierra, a nadie llamen maestro. Todos son hermanos, no hay padres. No debería haber padres en la iglesia. Por tanto, aquí ya tenemos una pista importante. Cuando vayamos viendo cómo se va estructurando la iglesia hasta que se estructure como la tenemos hoy, ver que ha habido una evolución que, si volvemos a los orígenes, como nos pide el Papa Francisco, y volvemos a la sinodalidad lo que significa es que en la iglesia todas y todos somos iguales. Ser clérigo nos sitúa por encima de los demás. Ni sacerdote, ni obispo, ni papa, no. Tenemos un servicio, una función, pero no somos distintos ni superiores. Por eso el Papa habla que la iglesia debería ser una pirámide invertida. ¿Recuerdan? Cuando pide lo de la sinodalidad, que arriba esté el pueblo de Dios y abajo el Papa, que tiene su función muy importante, pero al servicio del pueblo de Dios, no por encima del pueblo de Dios.
Ahora en muchas parroquias el párroco parece que sea el dueño. Sí, sí, la parroquial no pinta nada, ¿no? Bueno, eso ha sido porque no hemos sabido leer bien el Evangelio. Y hemos agarrado textos aislados y los hemos absolutizado, cuando una lectura global de la Biblia nos ayudaría a que no fuera así. ¿Queda claro? ¿Usted? Sí, sí, sí. Decías que ser cristiano creaba problemas en el entorno. Hoy claro. continúa creando problemas en el entorno. Claro, sí. Y entonces la pregunta es cómo lo hemos de hacer. La idea de abaratar el cristianismo no es buena. Lo intentaron y no funcionó, ¿no? Pareció que sí, pareció que daba éxito, pero luego se ha visto que no. Porque creo que el Papa, con gran razón, dice que el gran problema de la Iglesia actual es la clericalización. Y la clericalización empieza con Colosenses y Efesios aún no, pero ya empieza con las pastorales. Se hace más importante cuando Constantino convierte el cristianismo en la iglesia, en la doctrina oficial del imperio, y culmina, yo pienso, en el siglo XI con la reforma gregoriana, que llega a su culmen con el Vaticano I. El Vaticano II puso la bomba de relojería a ese sistema, pero como quiso respetar a la minoría, no fue a veces demasiado claro y permitió que en el posconcilio hayamos dado pasos atrás en cosas que el Concilio Vaticano II ya había visto. El Concilio Vaticano II puso antes de la jerarquía al pueblo de Dios, cambió el orden de los capítulos de la Lumen Gentium, ¿no? Pero eso no ha de ser simplemente una cosa anecdótica, ha de tener consecuencias. Si el pueblo de Dios está antes de la jerarquía no está por encima del pueblo de Dios, está a su servicio. Claro que tiene un papel importante, pero ha de ser un papel que sea de acuerdo con lo que los textos normativos de toda la Biblia nos dan como pistas para discernir si la manera como lo hemos encarnado es buena o no. La manera como lo encarnaron las pastorales creyeron que era buena, pero tenía muchos problemas, como veremos el próximo día. ¿Me explico? Sí, sí. Pero he vivido que en el tema este de la clericalización, si te metes al Redentor, acabas crucificado. Y ya no solo por los rectores, por algunos laicos que son más papistas que el Papa. Sí. Más papistas que el Papa. Sí. Si el feminismo no es solo problema de los hombres, pero es sobre todo. A veces las mismas mujeres educan de manera que fomentan esto, ¿no? Es una pena. Pues en la Iglesia igual. A veces son laicos y laicas los primeros que favorecen que no se caiga en la cuenta que es más importante el sacerdocio común de todos los fieles, que se da con el bautismo, que el sacerdocio sacramental, que es un sacramento, pero un sacramento no fundamental, como no lo es el matrimonio. Se puede ser cristiano sin estar casado, ¿no? Y no por estar casado eres más cristiano que otro. Pues no, por ser sacerdote eres más cristiano que otro. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna observación? Creo que ya nos pasamos de la hora. Sí, ¿no? Pues paramos aquí. Yo he perdido el control. ¿Habéis podido ver al final mis diapositivas? Todos, sí, sí. Muy bien, muy claras. Pues ahora voy a terminar. Espero que se termine. No sé quién es el que ha de terminar. Pues buenos días o buenas noches a todos. Hasta la próxima vez. Buenas noches.